Bienvenidos a nuestra inversión de hoy, una que nos lleva a las calles de San Sebastián, un lugar donde la belleza del paisaje contrasta con un pasado turbulento. Hoy nos adentramos en el misterio de Gregorio Ordóñez, un político español cuya vida se vio truncada por la violencia, dejando tras de sí un laberinto de preguntas sin respuesta. Lo que hace que este caso sea tan cautivador es que no se trata solo de un asesinato político, sino de una historia que nos habla de una época y un lugar muy concretos, el País Vasco bajo la sombra de ETA. Y para descifrar esta compleja historia, nos basaremos en los detalles que encontramos en su página de Wikipedia. Pero antes de adentrarnos en los hechos, me gustaría comprender mejor el contexto, quiénes eran ETA y por qué representaban una amenaza tan palpable en aquella época. ETA, acrónimo de Euskadi Askatasuna, que significa País Vasco y Libertad, era una organización terrorista que buscaba la independencia del País Vasco de España mediante la lucha armada. Su presencia generaba un clima de miedo e intimidación, especialmente para aquellos que, como Ordóñez, se oponían a sus ideas. Entiendo. Entonces, Ordóñez no solo navegaba las complicidades del panorama político, sino que también se enfrentaba a una amenaza real a su seguridad, por defender sus ideales. Y todo esto comienza en un lugar inesperado, ¿verdad? Su historia no arranca en España, sino en Caracas, Venezuela. Exacto, nació en Caracas. Pero su familia se trasladó a San Sebastián cuando era niño. Esta mezcla de culturas, de haber vivido en un país latinoamericano y luego crecer en el País Vasco, sin duda influyó en su perspectiva del mundo. Es fascinante cómo los lugares que habitamos pueden moldear nuestra visión del mundo. Y hablando de influencias, hay un detalle que me llama la atención: la conexión familiar con el Opus Dei. ¿Podría arrojar algo de luz sobre esto? El Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica que enfatiza la santidad en la vida cotidiana. La familia de Ordóñez tenía fuertes vínculos con esta institución, lo que sugiere que la fe católica jugó un papel importante en su formación. Y si a esto le sumamos el halo de misterio que rodea la muerte de su abuelo durante la Guerra Civil Española, parece que la vida de Ordóñez estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Sin duda, estos eventos tempranos debieron dejar una profunda huella en él. Es como si su destino estuviera entrelazado con la historia turbulenta de su familia y de su país. Con este trasfondo, no sorprende que se involucrara en política, pero no se limitó a participar, ¿verdad? Ascendió rápidamente, convirtiéndose en concejal a una edad muy temprana. Así es. Y hay que recordar que lo hizo en una región donde los partidos nacionalistas vascos ejercían una fuerte influencia. Su partido, el Partido Popular, o PP, representaba una alternativa a ese nacionalismo, defendiendo la unidad de España. Entonces, desde el inicio de su carrera política, Ordóñez se posicionó en un terreno complejo, desafiando no solo las ideas predominantes, sino también a ETA, que veía en él una amenaza. Su valentía era innegable. A pesar del riesgo, nunca renunció a sus convicciones, lo que lo convirtió en un objetivo para ETA. Y esa amenaza se materializó de la manera más trágica. El 23 de enero de 1995, mientras almorzaba en un bar de San Sebastián, con colegas, incluyendo a María Sanguil, quien afortunadamente sobrevivió al ataque, Ordóñez fue asesinado a tiros. Es un detalle escalofriante. Que lo atacaran mientras compartía un momento de tranquilidad con amigos. Nos habla de la crueldad indiscriminada de la violencia terrorista. Los asesinos eran miembros de ETA: Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gastelú, alias Quesapote, Juan Ramón Carazatorre, alias Zapate. De ellos, solo Zapata aún no ha sido juzgado por este crimen, lo que añade otra capa de misterio a este caso. Es cierto, la justicia a veces se demora, y en este caso la espera para las víctimas y sus familias ha sido larga y dolorosa. Pero más allá del acto en sí, la muerte de Ordóñez planteó una serie de preguntas que aún resuenan. ¿Por qué fue él el objetivo específico? ¿Había algo más que su postura política en juego? Preguntas inquietantes, que nos adentran aún más en el misterio de Gregorio Ordóñez. Y para seguir desentrañando este enigma, continuaremos explorando su historia después de una breve pausa. Es curioso, cómo incluso después de su muerte, la sombra de la violencia se cernió sobre Ordóñez. Su tumba fue profanada. En varias ocasiones. En varias ocasiones, sí, un acto que nos habla del odio persistente que algunos albergaban hacia él y lo que representaba. Es como si quisieran borrar su memoria, silenciar su voz incluso desde la tumba. Exacto. Un acto que nos hiela la sangre, ¿verdad? Sin duda. Pero afortunadamente su legado no se ha extinguido. De hecho, se creó la Fundación Gregorio Ordóñez en su honor, un espacio que busca mantener viva su memoria y los valores que defendió. La Fundación desempeña un papel crucial no solo para preservar la memoria de Ordóñez, sino también para fomentar el diálogo y la reconciliación en una sociedad aún marcada por las heridas del pasado. Es una forma de contrarrestar el odio con la esperanza.
Y hablando de esperanza, hay una iniciativa que me parece especialmente conmovedora. La obra de arte performance de Omar Jerez, Imaginen conmemorar a Ordóñez en el mismo lugar donde fue asesinado, es un acto en una valentía y simbolismo increíbles. Esa expresión artística transforma un espacio de tragedia en un lugar de recuerdo y reflexión. Nos invita a confrontar el pasado, pero también a imaginar un futuro donde la violencia no tenga cabida. Es realmente inspirador cómo el arte puede servir como herramienta para la sanación y el diálogo. Pero volviendo a la investigación del asesinato de Ordóñez, hay todavía muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué fue elegido como objetivo? ¿Existió alguna motivación más allá de su postura política? Estas preguntas siguen atormentando a quienes lo conocieron y aquellos que buscan justicia para su muerte. Algunos especulan que sus críticas abiertas a ETA y su creciente popularidad lo convirtieron en un blanco fácil, pero la verdad completa podría ser más compleja de lo que imaginamos. Es como un rompecabezas al que le faltan piezas. Puede que nunca tengamos todas las respuestas, pero la búsqueda de la verdad es esencial. Es una forma de honrar la memoria de Ordóñez y asegurarnos de que su sacrificio no fue en vano. Sin duda, y es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia es un proceso continuo que exige valentía, perseverancia y un compromiso inquebrantable para descubrir la verdad, por más incómoda que ésta pueda resultar. Su historia es un testimonio conmovedor de la fragilidad de la paz y del impacto duradero de la violencia. Nos obliga a confrontar las complejidades del conflicto político y el costo humano del extremismo. Exacto, y nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. ¿Cómo podemos construir un mundo donde el diálogo y la comprensión triunfen sobre el odio y la violencia? Son preguntas que resuenan con fuerza en el mundo actual, ¿verdad? Un mundo donde la polarización y los extremismos parecen estar en auge ante este panorama. Es fácil sentirse abrumado, incluso desesperanzado, pero entonces historias como la de Ordóñez nos recuerdan que la resistencia es posible, que la lucha por un futuro mejor vale la pena. Precisamente su vida y su trágica muerte nos recuerdan que la lucha por la democracia y la libertad nunca termina, requiere vigilancia constante, valentía y la voluntad de enfrentarse a aquellos que buscan silenciar las voces disidentes. Y nos enseña que no podemos permitirnos ser complacientes. Debemos participar en un diálogo constructivo, incluso con aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Debemos desafiar el discurso de odio y la intolerancia donde quiera que los veamos. Se trata de tender puentes, no de construir muros. Se trata de reconocer nuestra humanidad compartida, incluso en medio de nuestras diferencias. Y se trata de comprender que la violencia nunca es la respuesta. Se trata de elegir la esperanza sobre miedo, elegir la unidad sobre la división, elegir honrar el legado de aquellos que han luchado por un mundo mejor como Gregorio Ordóñez, continuando su labor a nuestra manera. Y con esa idea en mente, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Qué pueden hacer ustedes en sus propias vidas para promover la paz, la comprensión y la tolerancia? ¿Cómo pueden honrar la memoria de Gregorio Ordóñez y de todas las víctimas de la violencia política? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. No permitamos que su sacrificio sea en vano. Esforcémonos por crear un mundo donde estas tragedias queden relegadas a los libros de historia, un mundo donde prevalezcan el diálogo y la comprensión. Es una pregunta poderosa, que invita a la reflexión y a la acción. Y me parece que la historia de Ordóñez, aunque trágica, también encierra un mensaje de esperanza. A pesar de la violencia, a pesar del miedo, él decidió alzar su voz, defender sus ideas, luchar por lo que creía justo. Así es. Su legado nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la valentía individual puede marcar la diferencia, que la lucha por la libertad y la justicia merece la pena, incluso cuando implica riesgos. Y que el diálogo, la búsqueda de la verdad y la defensa de la democracia son herramientas fundamentales para construir un futuro mejor. Ordóñez nos recuerda que no podemos permanecer pasivos ante la injusticia, que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Su historia, aunque profundamente enraizada en el contexto del País Vasco, tiene una resonancia universal. Nos habla de la lucha contra la opresión, de la defensa de los derechos humanos, de la importancia de la tolerancia y el respeto a la diversidad. Es un mensaje que trasciende fronteras y nos interpela a todos, sin importar nuestro origen o nuestras creencias. ¿Qué podemos hacer nosotros, en nuestro día a día, para honrar la memoria de Gregorio Ordóñez y de todas las víctimas de la violencia? Quizás la respuesta reside en pequeños gestos, en la defensa de nuestros valores, en el rechazo a la violencia en todas sus formas, en la construcción de puentes de diálogo con aquellos que piensan diferente. En definitiva, se trata de mantener viva la llama de la esperanza, de creer en la posibilidad de un futuro mejor y de trabajar activamente para construirlo. Gracias por acompañarnos en esta inversión en la vida y el legado de Gregorio Ordóñez, una figura que nos invita a la reflexión y a la acción. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando, sigan defendiendo aquello en lo que creen.